La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Vamos a tener oportunidad de conversar la mañana de hoy en Contextos con Darío Ramírez. Un poco de Darío Ramírez para quienes quieren conocer más respecto a su trayectoria. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam. Ha publicado en diferentes medios de comunicación. Es profesor de periodismo en la Universidad Iberoamericana. Durante 10 años fue director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 previamente. Darío fue director general adjunto de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la CEGOP. También trabajó en la oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice y también Angola. Ahora mismo, pues, en este esfuerzo que hace quienes están en Mexicanos contra la Corrupción, él está al frente de la Dirección de Comunicación, y con él vamos a platicar sobre el dictamen de iniciativa de la Ley de Publicidad Oficial aprobada por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Darío, buen día. Juan Ceballos, una servidora, Marcela Paman, y saludamos desde Torreón. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias, Darío, por estar con nosotros. Y bueno, ¿cuál es el análisis que se hace de la postura de nuestros legisladores en torno al tema? Bueno, mira, yo creo que un poquito de contexto. Por 10 años, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, medios independientes, hemos estado documentando, analizando, haciendo estudios comparados con otras partes de América Latina, sobre cómo se regula el dinero destinado para comprar publicidad oficial. Entonces hay muchos modelos y evidentemente es un tema complejo. Lo primero que tenemos que ver es que después de 10 años llegó a México la oportunidad a través de la Suprema Corte de Justicia de tener un debate abierto, un debate intenso, técnico, ordenado por la Suprema Corte para que se discutiera una ley de regulación de este dinero en el Congreso de la Unión. Está en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, y ahí, nada más otra vez, un dato de contexto, tomemos en cuenta que estamos hablando que en los últimos 2 sexenios, dando ya casi por terminado el sexenio de Enrique Peña Nieto, en los últimos 2 sexenios se ha gastado más o menos alrededor de 80,000 millones de pesos en dinero de publicidad oficial. Eso quiere decir que esos 80,000 millones han terminado en las carteras de algunos medios de comunicación, no en todos. ¿Por qué no en todos? Porque aquí lo que uno de los problemas centrales es la discrecionalidad con la que se otorgan esos contratos. Recordemos que en 1982 hubo una frase célebre del expresidente López Portillo, donde le decía a un articulista: yo no pago para que me pegues, ¿no? Refiriéndose un poco al dinero o cómo da el dinero el gobierno a los medios de comunicación. Entonces, hay una iniciativa salida de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Normatividad de Medios, y en esa iniciativa, lo que se aprobó el predictamen en la comisión de la Cámara de Diputados fue una iniciativa inocua para esta gran oportunidad que era poder revisar cómo se otorgan esos 80,000 millones. Y repito, es un tema complejo porque estamos primero separando qué es publicidad, es decir, qué es propaganda, qué tipo de propaganda, o luego campañas de interés público, es decir, como campañas públicas como de reinscripción a la primaria, de vacunación, de cuidar el agua, de enfermedades, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero una cosa es enaltecer figuras públicas de gobierno y otra cosa es informar temas de interés social a la sociedad. Entonces, repito, la iniciativa, estamos muy preocupados en estos momentos porque esa iniciativa que ya se dio primera lectura en el Pleno de la Cámara de Diputados no responde en lo más mínimo a lo que señaló la Suprema Corte de Justicia que se tenía que atacar, que era la discrecionalidad de el otorgamiento de ese dinero. Inclusive habemos teóricos, especialistas en el tema, donde decimos hay que replantear tan de fondo el tema de la publicidad oficial que tiene que desaparecer y tiene que volverse un tema, una cristalización de una política de subsidio a los medios de comunicación y hacer una transición.
hoy por hoy, más del 80% de los medios de comunicación en México no sobreviven sin el dinero público. Pero esto de que no sobrevivan sin el dinero público, evidentemente llama a dos cosas. Uno, a este contubernio con quien está pagando la factura, y el segundo, cómo podemos hacer para que muchos medios de comunicación, si quieren subsistir en el ecosistema de medios de México, puedan hacer una transición al modelo de negocios y evidentemente vender su credibilidad, vender su contenido periodístico y que las audiencias pues premien comprando su contenido. Claro, sí, es un cambio total de paradigma, ¿no? De cómo nos hemos venido comportando en la relación medios-gobierno, porque como bien lo señalas en la colaboración para Sin embargo, hay una adicción de los medios de comunicación porque hay una dependencia económica prácticamente total a esto que se entrega de parte de los gobiernos en sus diferentes instancias, ¿no? Porque hablamos de los municipales, del estatal y bueno, los grandes, los que están en las grandes ligas que reciben millones. Por ahí se han filtrado algunas, no sé si sea también fake news, pero se han filtrado algunas listas de cuánto se les entrega a algunos de los líderes de opinión más relevantes en este país, y la verdad es que pues sí te lleva a pensar si realmente les están pagando por un servicio o les están pagando por el silencio y por la benevolencia con la que tratan los temas. Sí, creo que por eso el tema de la discrecionalidad, porque podemos discutir si son 80,000 millones la cantidad apropiada o no para gastar en publicidad. Eso pongámoslo un poco en pausa. Pero en todo caso, si son esos 80,000 los que nos queremos gastar en vez de gastarlo en educación, en salud, el que uno quiera, entonces, ¿cómo repartimos esos 80,000 millones? Uh-huh. Porque los medios electrónicos, es decir, las televisoras, tienen más del 60% de esos ingresos. Y entonces repetimos parámetros y una de las cosas que han señalado los relatores de libertad de expresión de la OEA y de la ONU sobre este tema aquí en México es que se dice que repiten los mismos contenidos y no dándole prioridad a, por ejemplo, perspectivas de medios en las entidades federativas, medios alternativos, medios indigenistas. Y uno de los grandes temas que yo colocaba en el texto que publiqué era sobre ese sistema de medios públicos abandonado en México, que idealmente estoy hablando de cómo podemos caminar hacia una BBC mexicana, es decir, cómo podemos hacer que el sistema de medios que tenemos públicos, que es de los más grandes del mundo, está dentro de los 3 más grandes del mundo. ¿Qué me refiero con medios públicos? Pues medios que no comercializan su información. Aparentemente, exacto, pero uh-huh. Ahí está Canal 22, Canal 11, pero en todas las entidades federativas hay canales universitarios, canales que parecen más de comunicación social en la entidad federativa del Ejecutivo que evidentemente claro. Lo que se conoce teóricamente como medio público. Claro, porque están los sistemas estatales de radio y televisión, ¿no? Claro. Que terminan siendo un escaparate para el gobierno en turno. Y creo que también es parte de todo este sistema. Es decir, lo que queremos es un ecosistema de medios donde verdaderamente, y no estoy tratando de alinear líneas editoriales, al contrario, que todos trabajen con medios, con modelos de negocios que sean sustentables, que se basen en el trabajo que hacen, porque aquí en México muchos medios de comunicación que reciben contratos importantes, lo primero que hacen es saber que tienen su contrato seguro, entonces se olvidan del periodismo, se olvidan de su labor de su labor pública de información y acaban pues, ya teniendo su contrato seguro y marchando con eso. Entonces, la discusión, y creo que lo grave que está pasando en la Cámara de Diputados es que se está desconociendo el momento tan importante que habíamos logrado organizaciones de la sociedad civil para poder discutir esto de una manera técnica, profunda y con un diálogo muy abierto. Evidentemente, hoy este dinero que digo, pues es como la caja chica, es decir, es como los gobiernos, la clase política puede asegurarse de tener una cobertura benevolente, favorable y de manera tramposa, por llamarle de alguna manera.
Ajá, sí, y pienso también que creo que tendremos que buscar la manera de vincular cómo se ha documentado que las agresiones mayoritariamente en muchos de los estados hacia los periodistas no provienen ni del crimen organizado ni de células de gente o de la iniciativa privada, provienen del gobierno. Sí, y entonces el gobierno tiene pues todo a su alcance como para tratar de desestimar la profesión del periodista o de desprestigiar al periodista y entonces en ese sentido, si no pudo con el dinero, puede con la fuerza, ¿no?, del poder. Sí, y creo que ese es un tema que tocas muy importante. Uno de las fortalezas digamos que tiene la prensa en democracias muy avanzadas es primero la certeza económica, ¿sí? Es decir, la independencia de esa certeza económica pasa por el modelo de negocios que uno tiene. Y te digo, digamos, una parte importante de esto recae en cómo se relaciona la prensa o los medios de comunicación con la sociedad. Vamos a poner un ejemplo muy fácil. Antes de que llegara Donald Trump a la Casa Blanca, las finanzas del New York Times tenían problemas. Simplemente porque es una crisis global de los medios de comunicación, no simplemente se circunscribía al New York Times. Cuando Donald Trump empieza a golpear al New York Times, al Washington Post, a CNN, la sociedad empieza a proteger una parte de la sociedad, claro, empieza a proteger al New York Times. ¿Y esto qué quiere decir? Que se empiezan, por ejemplo, a suscribir al New York Times. Ha crecido en 200% los suscriptores que pagan el contenido del New York Times, ha crecido su audiencia, ha crecido todos sus indicadores, simplemente no porque Donald Trump le da dinero, sino porque defiende la sociedad a su medio de comunicación, ¿sí? Y eso es, lo que teóricamente debería suceder, que la sociedad protege. No podemos ser el país, desde los últimos 10 años, el país más peligroso para ejercer el periodismo en México. No podemos tener medios que asesinan periodistas y hacen ruido 3 días y después ya pasan a la siguiente nota. Es decir, hay una desasociación, un divorcio muy importante entre la función de un medio de comunicación en democracia y la sociedad con su medio de comunicación. Entonces, si vemos en qué lugar está la libertad de expresión, por ejemplo, en la sociedad mexicana no está valorada como de los grandes indicadores tener libertad de expresión, es decir, la pueden cambiar por muchísimas otras cosas. Había una encuesta de la Universidad Iberoamericana de hace un par de años que señalaba eso, o la confianza de la sociedad en los medios de comunicación, que también es bajísima. Uh-huh. Entonces, tenemos que reconstruir esto, pero para reconstruir eso, tenemos que fortalecer la independencia de los medios de comunicación. Podrá seguir siendo, veamos, porque nadie puede decir que Fox News no es independiente. Claro que lo es. Ellos deciden tener esa línea editorial a favor de Trump. Entonces, no estoy hablando aquí de, independencia editorial quiere decir que todos van a golpear al gobernador o todos van a golpear al presidente. No. Tendrán que hacerlo cuando lo tendrán que hacer según su línea editorial. Pero esa independencia resulta fundamental para generar un elemento indispensable, que es la confianza de la sociedad en los medios de comunicación. Sí, nada más que yo no sé si Fox reciba recursos públicos de Trump, porque acá, ya sabemos que cuando un medio tiene una tendencia favorable a un gobierno, pues quiere decir que está muy vinculado. Ahí hay un conflicto de interés muy grande, ¿no? Porque además los gobernantes están metidos en las empresas de medios de comunicación y entonces ellos son juez y parte, ¿no? O sea, claro. La parte está importante. Sabemos que hay casos y acá en el norte los conocemos, de que esto sucede así, que hasta con recurso público pudiéramos pensar que obtienen concesiones. Absolutamente, o bien dejan el puesto público
amarran contratos, crean su propio medio, ¿no? Un pasquín ahí, cualquier cosa, y tienen contratos. Vaya, yo te puedo decir, por ejemplo, La Crónica, ¿no? Es un periódico del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, perdón, sí. te noté ahí mi edad, de la Ciudad de México, y su tiraje es así ínfimo. Yo creo que tirará, no sé, alrededor de 7,000 ejemplares, una cosa así, y tiene contratos de 9 millones de pesos al año, ¿no? O sea, es decir, no hay ninguna lógica para ello. O te puedo decir otra cosa, campañas de interés público pagadas, por ejemplo, recuerdo un ejemplo, creció el embarazo en mujeres adolescentes, ¿sí? Entonces la Secretaría de Salud decidió hacer una campaña de prevención. Perfecto. Yo vi esa campaña en la revista Nexos. No, la revista Nexos es buenísima, es decir, sí. La leo cada mes. Pero ¿por qué ponen una campaña destinada a adolescentes en Nexos? Es decir, los adolescentes no leen Nexos, ¿sí? Claro. Entonces, pues ahí es donde dices, bueno, no hay la estrategia. Es decir, quiero llegarle a una población meta que son adolescentes, hombres y mujeres, para disminuir el embarazo adolescente, pues ¿dónde me tengo que anunciar? ¿No? Yo no sé si sigue existiendo MTV, pero por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, MTV. Entonces, este es exactamente lo que se tiene que discutir, porque este dato de que la inmensa mayoría de los medios subsisten del dinero público, pues te dice que si lo cortamos puede haber una hecatombe, es decir, podrán desaparecer la mayoría de los medios, y no creo que sea el camino. Lo que se tiene que hacer es la regulación, la transición a otro estadio de relación dinero público, medios de comunicación, y forzar a los medios que tienen que desaparecer, pues que desaparezcan. Bueno, sí, la verdad es que ¿y estaremos preparados para ello como sociedad, Darío? Yo creo que sí, yo creo que sin duda alguna tenemos que también, la sociedad tiene que madurar, tiene que ser ya ante la luz de información que hay, los medios, la capacidad que uno tiene de informarse. Creo que sí, creo que hay que la sociedad, el gobierno y los medios de comunicación, cada uno tiene que tomar su responsabilidad de manera clara. Y yo creo, repito, el tema es una transición, el tema es pintar un camino, pero lo mismo decíamos del partido único en el poder, ¿no? O sea, que podremos cambiarlos, funcionará este gobierno o este país sin presidencialismo. Bueno, hemos caminado, y yo creo que lo mismo sucede en los ámbitos importantes de la democracia. Por ejemplo, el derecho a la información pública, ¿no? La transparencia, cómo fuimos construyendo el sistema del INAI, con sus errores, sus aciertos. Pero sí, yo creo que la sociedad no solo está lista, sino está urgida de ese cambio. Darío, lo que pasa es que luego llegamos tarde a las citas, porque cuando tendríamos que estar revisando el tema de redes sociales, las coberturas que se hacen desde ahí, ahora que estamos en una campaña electoral, nosotros en Coahuila salimos de una donde hubo muchas dudas en relación a la contratación de Facebook, pues lo tenemos que dejar para después, porque no hemos atendido a lo primero, que es esto, sí, ¿no? La reconstitución de un sistema de medios. Absolutamente, no, yo creo que ese es, pero por eso por eso es preocupante lo que están haciendo los diputados, claro, porque bueno, ahora sí que ahí está, como dicen los, ¿no? El pase al hueco en el fútbol, ¿no? Ahí sí estaba, ahí puesto, pues, claro. Ahora, no seamos ilusos, sucede eso en la Cámara de Diputados porque hay grupos de interés muy poderosos, claro, que fuerzan eso. Entonces, no se mandan solos, exacto, por llamarle de alguna manera, sino están protegiendo lo que han protegido toda la vida. Entonces, ante eso nos estamos enfrentando, pero yo sí creo en la sociedad, claro, y en este campo. Luego que no digan que no hay conflicto de interés. Muchísimas gracias, Darío Ramírez, por estar con nosotros en Contextos. Un saludo. Gracias. No, al contrario, un gran saludo hasta allá. Gracias, hasta pronto.